Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí delante de ustedes para traer toda esta nueva información que el Señor nos da. Y hoy el tema es paz con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos paz, que tengamos paz siempre en nuestros corazones, a pesar de la tribulación, a pesar de este mundo convulso, como lo dice la radio, este mundo convulso en el que estamos viviendo, el Señor nos trae paz, a pesar de, y esa paz la necesitamos con nosotros, pero para poderla tener tenemos que estar en Cristo Jesús y con Cristo Jesús, para que Él nos ayude a sobrellevar todas las cargas tan pesadas que tenemos en nuestra existencia. Pues hoy es un día más que el Señor quiere mandarle cartitas de amor, como siempre se los digo, que son cartas de amor que Él nos manda para que nosotros podamos estar cada día mejor. Y hoy la carta de amor que Él nos envía es que tenemos que tener paz en nuestro corazón. Y así es que hoy vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos dé esa paz, para que nos dé el conocimiento cómo podemos obtener la paz, que es a través de Cristo Jesús que la podemos obtener. Y siempre el deseado de toda la gente. ¿Por qué? Porque todos deseamos tener a Cristo en nuestro corazón. Hay personas que andan en el mundo y que dicen, no, yo no necesito nada de Cristo, pero en la hora buena, Cristo va a despertar ese deseo de que Él esté con nosotros. Porque nosotros solo con Él podemos estar bien, sobre Él. Incline su rostro donde, como Padre Celestial, no deseamos más que tenerte a ti en nuestro corazón, para que tú nos des todas las buenas dádivas
y todas las cosas excelentes, toda la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en medio de la trifulca, en medio del desasosiego, de la enfermedad, de la miseria humana, de todo, eso es lo que nosotros te necesitamos en el fondo de nuestro corazón. Porque al venir a nuestros corazones, tú ordenas nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestra salud, todo lo ordenas nuestros hijos y nos traes paz para con nosotros. Dijiste que no iba a quitar la tribulación en medio de nosotros, pero nosotros sabemos que cuando pasamos por donde asustan, cuando pasamos por lugares tenebrosos, y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, siempre, siempre, siempre vas a estar con nosotros. Gracias, Padre, una vez más, por todas estas enseñanzas que nos das, por conocerte, por aceptarte, por escogernos, porque nos escogiste, fuiste tú el que nos escogiste. Nosotros nada más lo que hicimos fue decir sí y amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver paz con vosotros. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Pues al llegar a Jerusalén, los dos discípulos entraron por la puerta oriental, que permanecía abierta de noche durante las fiestas. Recordemos que siempre se realizaban las fiestas de Jehová todos los años en el pueblo de Israel, y que era una fiesta de días. Era porque las fiestas eran de días. Pues esa era una de las fiestas, y el templo, las puertas del templo permanecían abiertas toda una noche. Las casas estaban oscuras y silenciosas, pero los viajeros siguieron su camino por las calles estrechas a la luz de la luna naciente. Fueron al aposento alto, donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. En este momento los estoy hablando de los viajeros, de los dos, las dos personas del viaje a Emaús. Recordemos que ellos se devolvieron cuando ellos se dieron cuenta que con quien ellos iban hablando era con Jesús, y que Jesús había estado en la casa de ellos, y le vieron sus manos horadadas. Ellos salieron corriendo y se devolvieron a la ciudad, al templo, a encontrarse con el resto de los apóstoles y de los seguidores de Cristo. Y aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormían antes no sabían qué se había hecho el cuerpo de Jesús. Supuestamente en ese momento los discípulos, los apóstoles, no sabían que Jesús ya había resucitado. Y ellos se volvieron corriendo con las buenas nuevas para decirles que Él había resucitado. Porque en toda la ciudad lo que se decía, por invención de los sacerdotes y de los príncipes y del Imperio Romano, se decía que el cuerpo de Cristo había sido robado y que no se sabía dónde estaba. Entonces ellos se devolvieron para informarles que no había sido robado, que Él había resucitado. Encontraron la puerta del aposento alto trancada, con seguro, y llamaron para que se les admitiese, pero no recibieron respuesta. Todo, absolutamente todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente, ellos entraron y otro invisible entró con ellos. Ellos, los dos de Emaús, que iban el viaje de Emaús, entraron, pero Cristo entró con ellos sin ser visto. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. También recordemos que ellos estaban sumamente asustados, sumamente traumados,
por las persecuciones que ellos iban a recibir y porque el pueblo, los contrarios a Cristo iban a hacer una persecución y los iban a perseguir por todos lados. Y ellos estaban muy asustados y tenían las luces apagadas y la puerta bien trancada para que nadie pudiera entrar. Por eso, hasta que ellos dieron sus nombres, fue que se les abrió la puerta y se les permitió entrar, porque creían que eran espías, Los viajeros encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa con la que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Y todos absolutamente estaban sorprendidos. Recordemos que ellos habían olvidado que Cristo les había dicho que Él al tercer día iba a resucitar. A ellos eso lo borraron de su mente, porque para ellos fue muy traumático también de saber que Cristo iba a morir, porque recordemos que ellos lo esperaban como un rey que venía a gobernar en ese momento la tierra, y que no era así, que el gobierno que él venía a fundar no era de este mundo, y que ellos tenían que estar preparados, que habían malinterpretado las escrituras, que los sacerdotes y los príncipes se las habían enseñado mal, que habían confundido todo lo que se les había dicho. Todo eso recordémoslo. Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron a otra persona delante de sí. Hasta ese momento ellos se dieron cuenta que Cristo estaba en el aposento alto con ellos. No lo habían visto. O Cristo no se había manifestado hasta ese momento. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron qué significaba todo esto. Pero entonces oyeron una voz que no era otra sino la del maestro. Y claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. En ese momento ellos necesitaban tener paz en sus corazones. Venían de un evento traumático, la muerte de Jesucristo, ver cómo lo golpearon, ver cómo lo escupieron, ver cómo lo clavaron en la cruz, ver cómo murió en la cruz. Todos esos eventos fueron traumáticos para ellos. Y ahora les llega la sorpresa de que Cristo había resucitado. Estaban sumamente alterados. Y como Dios y Cristo con él, lo único que trae a nuestros corazones es paz, y todo lo que viene de Cristo viene con paz. Él lo que necesitaba primero que todo era que todas estas personas tuvieran paz. Y lo primero que les dijo fue: paz a vosotros. Claro, en ese momento reconocieron la voz de su maestro. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? ¿Por qué estáis turbados? Porque cuando Él nos dice que tengamos paz en nuestros corazones, es porque estamos alterados. Y lo primero que Él hace antes de bendecirnos con algo es traer paz a nuestros corazones. Ya, primero que todo, tranquilícese. No piense, porque uno piensa más
de la cuenta, en lo que pudo haber sido y no fue. Y no fue. Entonces, que si yo busco esta solución y que si yo busco la otra y que si voy aquí y que si voy allá y que si mejor hago esto, que si hago el otro o que mejor no hubiera hecho esto, que no hubiera hecho lo otro. Y él lo que pretende es que nosotros tengamos primero que todo paz en nuestros corazones. Y él les dijo, paz a vosotros, porque suben pensamientos a vuestros corazones. Deje de pensar, porque la solución siempre va a venir donde uno menos le espera. Ya, cálmese, tranquilícese. Mire mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. ¿Para qué? Para que ellos corroboraran que era Cristo el que estaba con ellos, que no era ningún espíritu, porque ellos estaban pensando que era un espíritu y no, era Cristo. Y los espíritus no tienen ni carne ni hueso. Pero en ese momento Cristo les mostró que él sí tenía carne y que tenía huesos también. Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubiesen oído. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillado les dijo, ¿tenéis algo que comer? ¿Tenéis algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Me imagino yo, pienso, no sé, que desde que lo había matado, él no comía nada, porque él no se le había presentado a nadie, ni había estado con nadie, había subido al cielo a ver a su padre y había vuelto a bajar a terminar su labor aquí en la tierra, que de acuerdo al plan de Dios, y tenía hambre. Y les dijo, ¿tenéis algo que comer? También para que ellos se dieran cuenta que era una persona, que no era un espíritu. Que en ese momento él no era ningún espíritu que andaba por ahí merodeando. No, era Jesucristo en carne y hueso. Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. La fe y el gozo reemplazaron la incredulidad. Y con sentimientos que no podían expresarse en palabras, reconocieron a su Señor resucitado. Qué fuerte que es cuando el Señor nos hace ver nuestra incredulidad. Qué fuerte que es para nosotros. Porque ahí nos sentimos demasiado humanos, demasiado equivocados. Y ahí ellos se dieron cuenta de que habían estado equivocados y que el Señor había resucitado. Recordemos que en ocasión del nacimiento de Jesús, el ángel anunció paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. Porque una de las cosas que Cristo trajo a nuestra tierra fue paz. Paz. Porque Él es paz. Y Él lo único que transmite es paz. Y gozo también. Porque al tener uno paz en el corazón, tiene gozo también. Y ahora, en la primera aparición a los discípulos, después de su resurrección, el Salvador se dirigió a ellos con bienaventuradas palabras. Paz con vosotros. Jesús está siempre listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y temores. Y siempre estamos llenos de dudas, de temores,
de que si nuestros hijos, que si la plata, que si la comida, que si el pago de la casa, que se metió una gotera en la casa y que hay que mandar a arreglarla y uno no sabe ni dónde va a coger dinero para arreglarla, que los muchachos salieron, los hijos salieron y uno no los puede estar vigilando ya todo el día. Son muchas cosas y muchos afanes que tenemos día con día. Pero el Señor siempre viene a impartir paz a las almas que están cargadas de dudas. Espera que nosotros le abramos la puerta del corazón y le digamos, mora con nosotros. Y dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso lo encontramos en, vamos a ver, vamos a decir que toda esta información, como siempre se los digo y se los repito, la encontramos en Lucas 24, del 33 al 48, y en Juan 20, del 19 al 20. Repito, Lucas 24, del 33 al 48 y Juan 20, del 19 al 20. Por el momento vamos a leer Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, que dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso era lo que precisamente estaba haciendo en ese momento con los discípulos. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, ahí no llamó, entró con los viajeros de Maús. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y los discípulos todos oyeron la voz de Cristo y él cenó con él, cenaron con él y él cenó con ellos también. Porque eso es lo que Cristo quiere, estar. Él siempre ha querido estar con nosotros, siempre, de todo el tiempo. Se paseó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Después estuvo siempre con Abraham, estuvo siempre con Noé, estuvo siempre con Moisés, estuvo siempre con el pueblo en la Shekinah y en la nube que los cubría de día y el fuego que los cubría de noche. Después construyeron el templo y ahí siempre se mantuvo la presencia de Dios, porque Él quiere compartir y estar con nosotros. Y Él quiere estar en nuestros hogares también. Él quiere estar en nuestros hogares, así como estuvo en el hogar de Lázaro, María y Marta. Pues la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. Él era la primicia, el primero en resucitar. Ustedes me pueden decir, pero es que antes de resucitar él había resucitado a Lázaro y había resucitado a otros personajes, ¿cierto? Pero él los resucitó, fue Cristo el que los resucitó. Pero él resucitó por él mismo, porque recuérdense que él dijo, yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. Él la podía tomar. Yo puedo morirme, pero yo no puedo resucitar por mí misma. Yo puedo matarme y cortarme las venas mañana. Y yo me tomé mi vida, pero yo no la puedo retomar. El único que me puede devolver la existencia a mí es Cristo Jesús, nada más. Y Él fue el que me dio la vida. Él fue el que me dio la vida. Que yo la interrumpa es otra cosa. Y que no debo interrumpirla también. Pero él era el primero y representaba en ese momento a todos los que al final de los tiempos van a resucitar, que son los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para los discípulos. Y así como Jesús resucitó de los muertos,
han de resucitar los que duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos, desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Y entonces conoceremos así cómo somos, me conocen ahorita en este momento, así el día que me muera y el Señor me resucite, voy a ser igual, la misma María Elena, mis mismas facciones, mis mismos gestos, mi mismo tono de voz, me imagino yo. Vamos a leer Primera de Corintios 13:12. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Repito, Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Como fui conocido. En la luz radiante que resplandece del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta todos los que fueron salvos, todos, absolutamente todos. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos, les recordó lo que les había dicho antes de su muerte, a saber que debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca de él en la ley de Moisés. Porque yo les he dicho también que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Cristo Jesús. Y que nosotros ahí vamos a reconocer todas sus palabras. Y vamos a entenderlo. Nuestro entendimiento se va a ampliar y va a quedar más claro. Ya esto se estaba leyendo en donde dice, extiende tus estacas. Y extender las estacas, uno piensa, ay, voy a comprarme una casa, voy a tener más tierra, voy a tener más esto. No, eso es en el aspecto material. En el aspecto espiritual, extender las estacas es también abrir nuestro entendimiento, que podamos entender mejor. Abrir nuestras estacas es que nuestros hijos ya vengan a los caminos de Dios, y que las personas que les hablemos de Dios van a venir a los caminos de Dios. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta también que todas estas palabras que decimos, hasta quienes llegaron y qué efecto hicieron en ellas. Porque nosotros simplemente lo que hacemos es darles a conocer a Cristo Jesús, nada más. Pero al final de cuentas, el que da el crecimiento, el que da todo, es Cristo Jesús. Así es. Y cuando Jesús se encontró con sus discípulos, les recordó lo que había dicho antes de su muerte, a saber que debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido. ¿Qué les abrió? El sentido, para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí él les estaba abriendo el intelecto, porque también otra de las cosas que nosotros hacemos es, al estudiar la palabra de Dios, es, ay no, esta palabra es muy fuerte, no me gusta, mejor la voy a ignorar. Ay, porque me duele que me diga eso. Y no, yo no quiero saber de eso. Pero todo, absolutamente todo sirve.
Y todo tenemos que entenderlo. Y todo tenemos que asimilarlo. Y los apóstoles y los seguidores de Cristo les dolía demasiado saber que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Entonces simplemente obviaron esa palabra. Y no, no debía ser así. Debía ocurrir. Era inminente que tenía que suceder todas estas cosas. Porque ahí estaba la remisión de pecados, el plan de salvación y el poder de Jesús. Ahí estaba, en su muerte. Y por eso tenía que suceder. Y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Y el Espíritu Santo no se había manifestado plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Porque nosotros, para poder entender las Escrituras, tenemos que recibir al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que es verdad, el que nos lleva a toda verdad, el que nos revela las Escrituras, el que abre nuestro entendimiento para que nosotros entendamos las Escrituras y un montón de cosas más. Pero como el impartimiento de Cristo, del Espíritu Santo, no podía suceder hasta después de la ascensión de Cristo al cielo. Mientras no le recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado y con propósito especial, antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia. Cristo sopló su Espíritu sobre ellos y les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. Y nosotros lo primero que tenemos que buscar, bueno, es a Cristo Jesús y después su Santo Espíritu para poder realizar nuestra obra. Porque primero tiene que abrir mi entendimiento para que yo entienda las cosas como tienen que suceder, para que las acepte, para que las haga vida. Por eso yo les digo a ustedes, antes de enseñarles a ustedes, tenemos que aprender nosotros. Y esas enseñanzas son fuertes, son duras, porque nos las enseña con poder, con justicia, con corrección para nosotros mismos. Esto es, el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. No podemos enseñar sin ese aliento de vida espiritual. Y ese es el impartimiento de la vida de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, pedirle a Cristo que nos lo dé, que nos lo dé. Por otra parte, les dijo, a quienes perdonéis los pecados, dijo Cristo, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Dios no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. A nadie. Él no dice, no le perdone los pecados al fulanito de tal. No, a todos, absolutamente a todas las personas, tenemos que perdonarles sus pecados y no juzgar a los demás.
En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios, pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, de instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Vamos a leer segunda de Timoteo 4:2, segunda de Timoteo 4:2, que dice así: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Obrad fielmente con los que hacen mal, amonestad a tu alma que esté en peligro, no dejáis que nadie os engañe, llamad al pecado por su nombre, declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo mal. Los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de Dios. En el reino de Dios. Vamos a leer ahora Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito, Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que dice él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Ah, no, es que ese pastor es muy estricto y yo no me gusta. No me gusta ese pastor porque es demasiado estricto. Entonces estoy despreciando la autoridad de la iglesia y no nos damos cuenta de que estamos despreciando la autoridad de Cristo mismo. Pero el cuadro tiene un aspecto más halagüeño a quien da de mejor relieve este pensamiento. Al trabajar por los que hieran, dirigid todo ojo a Cristo. Perdonad los pecados y les serán perdonados. Es más satisfactorio, ¿verdad que sí? Perdonar los pecados. Pero eso no quiere decir que uno raye en alcahuetería. Ah, bueno, ya, porque le perdoné los pecados, puede seguir haciendo lo que le da la gana. Porque recordemos que cuando él sanaba a los enfermos y que cuando lo hacía los milagros decía: ve y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Ve y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Y eso es lo que tenemos que decirle a las personas: no peque más para que no le vengan cosas peores. Porque al trabajar por los que yerran, hay que dirigirlo todo ojo a Cristo. Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la dehesa del Señor. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador.
Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Declaren sobre la autoridad de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdonen, para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y nos limpie de toda maldad. Y vamos a leer Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer también Miqueas 7:19, que dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A todos los que se arrepienten se les asegura que Él tendrá misericordia de nosotros. También se les asegura que Él sujetará todas nuestras iniquidades. Y que imagínense quién puede ir hasta lo más profundo del mar. Y ahora ahí seguro están todos los pecados, así que mejor ni ir ahí, ¿verdad? Es mejor ni ir ahí, qué miedo, ahí están sepultados todos los pecados. Pero ¿a quiénes? A los que se arrepienten. Pero es que nosotros tenemos un falso sentido de lo que es el arrepentimiento. Porque nosotros llegamos y le decimos a una persona, ay, sí, perdóname, te mentí, pero es que necesitaba hacerlo y no te podía hacer otra cosa. Era una mentirita blanca, pero usted me perdona, ¿verdad que sí? Que usted me perdona. Entonces la otra persona le dice, bueno, está bien, yo lo perdono y hasta la próxima. Porque si tengo que volverle a mentir, le vuelvo a mentir. O si le tengo que clavar la puñalada por la espalda, se la vuelvo a clavar. Y ese no es el verdadero arrepentimiento para Cristo, porque Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Y Él sabe cuando realmente estamos arrepentidos. Y ahí es donde Él nos va a perdonar. Y si estamos verdaderamente arrepentidos, no vamos a volver a hacer las cosas. Y por eso le decía a los que le seguían para un milagro, vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentimiento de las tinieblas, de la incredulidad, a la luz de la fe y la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Cuando yo estoy verdaderamente arrepentida, esa remisión de pecado que hay escrita en el cielo. Y únicamente en este sentido tiene la iglesia poder para absolver al pecador. La remisión de los pecados puede obtenerse únicamente por los méritos de Cristo. A ningún hombre, a ningún cuerpo de hombre se encargó a sus discípulos que predicasen la remisión de pecados en su nombre entre todas las naciones. Pero ellos mismos no fueron dotados de poder para quitar una sola mancha de pecado. Ok, entonces a esto vamos. La iglesia, cuando se dio cuenta que yo estoy cometiendo un grave pecado, me llama, me habla, me dice para que yo me arrepienta. Me arrepentí, sigo en la iglesia, no hay ningún problema. Pero si no me arrepiento, vuelvo a caer en el pecado de corazón, vuelvo a caer en el pecado, porque muchas veces uno se arrepiente, pero es por la vergüenza que le dio de ser descubierto. No es porque está el corazón verdaderamente arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos
de corazón, no delante. Y por eso él no les dio poder a ninguno de sus discípulos para quitar una sola mancha de pecado. El nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a leer Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos y oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. Y al oír a los discípulos de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado, no hizo sino sumirlo en la más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Y hería su vanidad al pensar que su maestro revelase a todos los discípulos todas estas maravillas, excepto a él. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Durante ese tiempo declaró repetidas veces: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en su costado, no creeré, no creeré. O quería ver por los ojos de sus hermanos, ni ejercer fe por su testimonio. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y su corazón. Unos cuantos de los discípulos hicieron entonces del familiar aposento alto su morada temporal, y la noche se reunían todos excepto Tomás. Una noche Tomás resolvió unirse con los demás. A pesar de la incredulidad, tenía una débil esperanza de que fuese verdad la buena nueva. Mientras los discípulos estaban cenando, hablaban de las evidencias que Cristo les había dado en las profecías. Entonces vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Porque muchas veces nosotros somos así, a otra persona la ascienden o le dan ciertos cargos en la iglesia y a nosotros nos duele porque está maltratando nuestro ego, porque a mí no, si yo canto más lindo que ella, o yo hablo mejor que ella, o yo soy más santa que ella, ¿verdad? Porque así no lo creemos. Y eso le pasó a Tomás. Y volviéndose hacia Tomás le dijo: mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y alarga acá tu mano y métele mi costado. Y no seas incrédula, sino fiel. Estas palabras demostraron que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana. No podía haber hablado de su incredulidad al maestro. Reconoció cómo su Señor, al que tenía delante de sí, no deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús clamando: Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió nuevamente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todo lo que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Nosotros en este momento no hemos visto a Cristo, no lo vimos crucificado en la cruz del Calvario, no vimos nada, absolutamente nada de eso. Y sin embargo, debemos de creer por testimonio
por testimonio. A la duda se disculpan, diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda. No realizan nunca su deseo. Y los que se acostumbran a mirar y a quejarse no saben lo que hacen. Están sembrando de duda en un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales. Muchos se hallarán incapaces de esperar y creer. Y en este momento más que nunca debemos creer. Porque la calle, el mundo está, perdónenme la expresión que les voy a decir, patas para arriba. Y todo eso nos hace decaer en nuestra fe, en nuestra esperanza. Y en este momento es cuando más tenemos que estar agarrados con la fe de Él, de su palabra, de su verdad, del Espíritu Santo, para que Él, que more en nosotros, sea vivificado. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que no dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Reveló al que dudaba. Tomás había sido al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas estas barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Cuando nosotros entramos en controversia con las demás personas, más bien lo que estamos haciendo es acrecentando la duda que ellos tienen. Pero si se revela Jesús en su amor y en su misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Lo que tenemos que hacer nosotros es presentarle a las demás personas el amor de Cristo. Y el Señor hace la obra. Y Él la perfecciona. Y Él hace crecer a las personas. Porque yo no puedo agarrar a una persona y hacerla creer en su fe y agarrarle la fe y estirarla así como si fuera un chicle. No, el que da el crecimiento es Cristo Jesús. Yo simplemente doy la palabra, nada más. Y ya después el Señor es el que da el crecimiento. Pero yo tengo que dar el amor de Cristo a las demás personas. Así es que eso es lo mejor que podemos hacer. Tener paz en nuestros corazones también, porque muchas veces nuestros hijos andan en el mundo, nuestros familiares, nuestro esposo o nuestra esposa andan en el mundo y nosotros nos desesperamos y deseamos agarrarle a la fuerza y decirle, venga, venga, conozca a Cristo. Pero no podemos obligar a nadie. Simplemente darles a conocer el amor de Cristo. Que en la hora buena, en el momento que lo necesiten, ellos van a acudir a Cristo Jesús, porque saben que Él es un Dios de paz, de gozo y de amor. Y que está deseando tocar a nuestra puerta y que nosotros le abramos la puerta para que nosotros cenemos con Él y Él con nosotros. Y llenarnos con su amor, con su gozo, con su paz y con su bendición. Esa es
lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que he tratado de hacer a través de todos estos programas. Son o más de 80 programas que para ser sinceros, son 87 programas en total, en donde lo único que se habla es del amor de Cristo Jesús para con nosotros. Para que le conozcamos, para que lo amemos, para que veamos cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y que siempre está dispuesto a esperarnos. Y que está a la par de nosotros, esperando a que nosotros lo volvamos a ver. Y así como Tomás y como los de Maús caminaron con Él y no lo vieron, así nos pasa a nosotros. Hasta que llegue el momento en que abrimos los ojos y vemos que está a la par de nosotros. Y entonces nuestro corazón se llena de amor, de gozo y de paz que Él nos transmite en ese momento. Pues este era el programa que les traía para hoy. Espero que haya sido de su agrado, tal como lo fue para mí, y que el corazón se les llene de esa paz, de ese gozo y de ese amor que Cristo está deseoso de darles. Tengan un excelente fin de semana, un buen principio de semana, que Dios los bendiga a todos, los proteja y los guarde, y nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Salvar.